título que le pusimos, fiesta de disfraces. No tiene nada que ver con Halloween, esto que casualmente lo hemos tenido hace unos poquitos días atrás y estaba asociado con esta idea, pero no tiene nada que ver, no es el tema ni cerca que le va a pasar por ahí. La última vez que me tocó compartir un tema por acá, habíamos conversado acerca de la increíble misericordia de Dios manifestada, ¿se acuerdan?, en dos personajes de experiencias extremas. Por un lado tenías un ciego, Bartimeo, sin futuro, sin esperanza de nada, y Jesús manifestó en él su misericordia, devolviéndole o dándole la vista, un futuro, una esperanza y la salvación. Y después el caso de una vida tan opuesta como la de Zaqueo, lleno de guita, no sabía ni qué hacer con la plata que tenía, Zaqueo, y sin embargo estaba absolutamente perdido. Y al cruzarse con Jesús, su vida cambió totalmente. Y la misericordia de Dios se manifestó en casos tan extremos, haciendo que ambas personas, el pobre y el rico, pero ambos necesitados de Jesús, perdidos pecadores, encontraron en el Señor la salvación. Y por supuesto que su vida de ahí en adelante cambió para siempre. Y saben que hoy el tema también tiene que ver con situaciones, estoy pensando en el tema y en manifestaciones del amor divino. Claro, vos estudiás de la vida de Jesús y la verdad que esto es lo que salta en todas las escenas de su vida, ¿no? La misericordia y el amor divino, porque después de todo, ¿por qué Él se hizo hombre? Sino por misericordia y amor divino. ¿Y qué es lo que se manifestó en su vida con cada cosa que Él hacía, sino justamente esto? Y miren, la historia que vamos a ver hoy, si me acompañan en San Juan, capítulo 12, versículo, de ahí vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí, San Juan 12, los dejo que busquen la Biblia porque me gusta que cuando vamos a compartir algo de la palabra de Dios, tengas en tus manos la Biblia abierta. Está bueno. Si es la física, mejor. Si no, bueno, está bien, nos arreglamos con el celular, todo bien. Pero no sé, como que la Biblia, no sé, es más lindo por ahí tener la Biblia en la mano y poder navegarla, ¿no? Y el versículo 1 nos cuenta de esta historia que 6 días antes de la Pascua, ubicate en tiempo, 6 días antes de la Pascua, esta historia está ocurriendo el sábado anterior a la cruz. O sea que el sábado siguiente a esta historia, Jesús estaría muerto y sepultado. El sábado anterior a esto es que ocurre esta historia. Dice que llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. Bien, Betania, ahí cerquita de Jerusalén. Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y al volver Jesús, porque había tenido que irse, pero cuando vuelve ahora, es motivo de gran convocatoria, gente que viene de todos lados porque se entera que Jesús está llegando a Betania y presienten que va a ir a Jerusalén. Y presienten que va a ir a Jerusalén para las Pascuas. Y más, presienten que en esas Pascuas va a ser coronado rey. Y esto llena a muchos de esperanza y a otros de espanto y terror. Pero esta expectativa encuentra en esta oportunidad su punto de máxima expresión en una fiesta, porque dice que allí se dio una cena en el versículo 2 en honor a Jesús. Marta servía, qué raro, ¿no? Marta sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Qué fuerte que es pensar el entorno que estaba rodeando a Jesús en esta oportunidad. Y quien da esta fiesta es alguien que hacía poquito tiempo atrás había sido sanado por Jesús de la lepra. Nada menos que lepra. Y este personaje que organiza esta fiesta, que se llamaba Simón y también era familiar de Marta, de María y de Lázaro, era un importante judío, líder judío, a quien Jesús le devolvió la salud, la vida
y la esperanza. Y entonces, ¿saben? Él en agradecimiento a Jesús quería hacer esta fiesta. Dice el versículo 3, vamos a pasar lo que dice Juan un poquito rápido porque tengo mucho interés en llegar a lo que dice Lucas contando el mismo relato. Esta es una de esas historias que la cuentan los 4 evangelistas. Nosotros vamos a ver solamente el relato según Juan y según Lucas, porque queremos ver 2 situaciones que se dan en esta fiesta. Acá nos dice que María, que ustedes saben que para María la vida era Jesús, porque sin Jesús ella no tenía vida, y Jesús le regaló la vida. No vamos a recordar ahora su historia, pero todo lo que ella había vivido lejos de Jesús y lo que vivió con él a partir del momento en que sus vidas se cruzaron, hizo que ella en esta oportunidad, porque ella había escuchado eso de que Jesús dijo que iba a morir, que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser entregado. Los discípulos esto lo escucharon, pero no entendieron. María quizás tampoco entendió, pero eso le hacía mucho ruido en su cabeza y quiso, ahora que Jesús estaba, estar lo más cerca que pudo de él. Entonces dice que tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó a los pies de Jesús. De hecho, el precio estaba asociado con lo que era el salario de un obrero medio durante un año. O sea, lo que un obrero ganaba durante todo un año era la fortuna verdaderamente que costaba ese perfume, que María cree que es muy bueno agarrar ese frasco que era su tesoro, romperlo y derramarlo sobre los pies de Jesús. Y secándolo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de ese perfume. Y no sé si podés imaginarte esa escena de María a los pies de Jesús, quizás en primera instancia tratando de que nadie la vea, pero claro, cuando ese perfume se abrió, se llenó de un hermoso perfume, todo el ambiente, toda la casa y el vecindario, me animo a decirte, y ya claramente no podía permanecer su acción oculta. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir como reacción de esta visión de Jesús, que está ahí sentado a la mesa? A un lado está Simón, el que invitó, y al otro lado está Lázaro, el que resucitó, y después están los discípulos y demás. Todos miran lo que está ocurriendo, y Judas, que a esta altura, no te equivoques cuando hablamos de Judas a esta altura, porque una semana después Judas estaría muerto, ¿está bien? Pero hoy, no, este sábado, cuando ocurre esta historia, sábado de noche, él no solo no estaba muerto, no solo no era visto como un traidor, porque nadie conocía su historia secreta, sino que era el más respetado y valorado de todos los discípulos. Era el más instruido, el más capacitado y el de mayor confianza. Por eso era el tesorero. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de Judas Iscariote, no te confundas en los prejuicios que podés tener sobre este nombre. Era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría. Más tarde, acá todavía no, y nadie lo sabía. Él empezó a decir así en voz baja, como a envenenar un poco a sus compañeros discípulos, ¿no? A los otros. Estaba Pedro, Juan, los demás. Entonces les empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué no se vendió este perfume? Él sabía la plata que valía eso, y con lo que le gustaba la platita al amigo Judas Iscariote, ¿no? ¿Por qué no se vendió, que vale muchísimo dinero, y se lo daríamos a los pobres? Dijo esto, claro, como esta historia se escribió mucho después, ya se sabía por qué dijo eso, ¿no? Entonces lo revela acá Juan. Pero cuando la historia se cuenta o se vive, no se sabía esto. Dijo esto porque no se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, pero te das cuenta que él nunca le dijo a los demás discípulos que Judas era un ladrón. Ni pública, privadamente no sabemos lo que pudo haber avanzado Jesús con él en ese tema, pero públicamente, sabiéndolo Jesús, nunca se lo echó en cara. ¿Y sabés que esta era una buena oportunidad para hacerlo? Porque hubiera sido una buena manera de que Jesús lo desmerezca delante de todos, descubriéndolo y diciendo qué clase de hombre era este. Así que interesado en los pobres, y ahí Jesús probaba que sabía que él era un ladrón. Pudo haber hecho esto, ¿no?
más sabiendo que después sería un traidor. Claro que pudo haber hecho esto, pero vos sabés, ¿no? Jesús no trabaja de esta manera. Y Jesús seguía, aún en este momento, luchando por tratar de salvar a Judas, el que sería el traidor. Sin embargo, acá tenía que elegir Jesús entre Judas y sus discípulos y María. En realidad, no era cuestión de preferencias, era cuestión de qué es lo que era justo. Entonces, el Señor tomó parte por la justicia. ¿Está bien? No tomó parte por quedar bien con sus discípulos, que eran la mayoría, y después iba a hablar con María y arreglaba las cositas para que no se preocupe que estaba todo bien. No, no. Jesús no operó de esa manera, no trabajó de esa forma. Lo que él dice es que les dijo, se jugó por María, ¿está bien? Se jugó por la minoría. Es más, se jugó por la que muchos la conocían como la pecadora. Porque aunque ya había dejado la vida que tenía antes, es como que la historia te persigue, ¿viste? Y el nombre te quedó. Y Jesús borró sus pecados, se echó al fondo del mar y nunca más el Señor tendría memoria de esos pecados. Pero parece que los vecinos sí, y parece que muchos otros sí. A veces las personas somos así, ¿viste? Somos complicadas. Y cuando una persona tiene una historia detrás, a veces es como que puede ser que la traigamos más de la cuenta a la presencia. Y Jesús intercede por ella, jugándose por ella. Déjenla en paz, dijo. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Creo que solo Jesús tenía conciencia de la profundidad de sus palabras, porque cuando él dijo, a mí no siempre me tendrán, él sabía que una semana después no lo tendrían. Menos de una semana, porque el viernes Jesús ya sería crucificado. Y efectivamente, pobres tenemos hasta el día de hoy. Cuando queremos expresar nuestra bondad con los necesitados, como bien dijo Jesús, a los pobres siempre los tendremos con nosotros, ¿no? Y en esta primera parte del relato encontramos que pasa algo tremendo. No vamos a hablar de Judas y lo que pasó, pero simplemente les cuento que esta jugada de Jesús de defender a María y de alguna manera estar objetando claramente a Judas y a quienes tomaron partido por lo que él decía, Judas se molestó tanto, aunque Jesús fue tan cuidadoso e hizo solo lo necesario, pero tanto se molestó que ahí mismo, esa misma noche, se fue viajando a corta distancia hasta Jerusalén, donde se estaba llevando una reunión paralela. Los líderes judíos estaban llevando una reunión para ver qué hacían si pasaba lo que suponían que pasaría en la Pascua de la semana siguiente con Jesús. Y estaban planeando cómo atraparlo, estaban planeando la estrategia para destruir a Jesús. ¿Cómo hacerlo? Siendo que el pueblo lo defendía y demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la respuesta a su dilema y su problema la llevó esa noche Judas, diciéndoles, antes de que esa reunión termine, que él les daría la oportunidad de capturar a Jesús cuando lo tuviese solo, sin gente que lo rodee. Bueno, dejando ese punto de lado, vamos a la parte quizás más fuerte. Yo creo que quizás sea la más fuerte, aunque lo que pasamos es tremendo, ¿no? Pero, ¿sabes que Lucas toma partido por contar otro aspecto de esta situación? Lucas en el capítulo 7, versículos 39 hasta el 50. Él toma un camino de observar otra situación que se da en paralelo con esta. Cuando empezó toda esta murmuración así en contra de María, al lado de Jesús estaba Simón, el fariseo. Y nos dice el capítulo 7 de Lucas, versículo 39, que tal vez, ¿sabes? Tendría que contarte ahora antes de entrar a leer la historia, que este hombre, Simón, era el principal responsable de que María hubiera llegado a ser la mujer pecadora que fue. Fue el que la encaminó en estos malos pasos. Bien, dicho esto, volvemos a la historia.
Dice que al ver esto el fariseo, al ver la situación, ¿no es cierto? Al ver a María, ¿está bien? Al ver a María a los pies de Jesús, llorando de agradecimiento a Jesús, derramando ese perfume y secándolo con sus cabellos. Saben ustedes que los cabellos sueltos así largos los tenían solamente las mujeres de mala vida. O sea que lo que María hizo para secar los pies de Jesús era algo que socialmente era mal visto. Pero sabes que a ella a esta altura no le importaba nada más que Jesús. Y él sabía que Jesús entendía. Y sabía que Jesús entendía lo que ella estaba haciendo. Pero ¿cuál es el pensamiento de este hombre que fue sanado por Jesús y que hace esta fiesta en honor y en agradecimiento a él? De paso, lo hace en agradecimiento a él porque él era un fariseo y sabía que las cosas tenés que ganártelas en la vida. Él sabía, como todos los fariseos, que acá nadie te regala nada. Y él tenía un gran conflicto con lo que Jesús había hecho en su vida. Porque él no hizo nada para merecer que Jesús lo sane y Jesús lo sanó. Él de alguna manera siempre sentía que necesitaba pagarle, devolverle de alguna manera a Jesús, porque no podía terminar de aceptar la bendición que había recibido. Estaba contentísimo por la sanidad, pero como que necesitaba poder expresarle ese agradecimiento, ¿sabes para qué? Para quedar a mano. Porque si no quedaba a mano, no terminaba de sentirse bien consigo mismo. Y nos dice que el pensamiento que él empezó a tener es, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Pero nota el detalle de este versículo. Dice que esto lo dijo para sí, o sea, lo pensó. Él no dijo nada. Él solamente pensó esto. Ahora, pensar esto, qué fácil que es juzgar a otros, ¿no? Porque tenía razón que ella era una pecadora. Bueno, todos somos pecadores. Ella había sido una gran pecadora, sí, pero ya su vida había sido cambiada. No era la de antes. Estoy seguro que era mucho mejor persona que él. Pero qué fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Porque veía el pecado de esta mujer, lo tenía presente y lo recordaba, aunque ella ya no era así. Y te das cuenta de lo que no veía, ¿no es cierto? Lo que no veía era su propia responsabilidad en toda esta historia. Que él era un pecador o acaso él estaba limpio. No, él no solo no estaba limpio, sino que además era responsable de haber iniciado a María en este camino tan terrible. Sin embargo, cuando mira, dice, si Jesús supiera qué clase de mujer es esta, empezó a dudar de que Jesús fuese realmente un profeta. Y entonces pasa algo tremendo en esta fiesta que él está dando. Lo tremendo que ocurre es esto, porque entonces Jesús le dijo a manera de respuesta no a lo que dijo, sino a lo que pensó. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús lo encara para responderle a lo que él pensó, él empieza a tener un gran problema en su mente, porque se da cuenta de que sus pensamientos están desnudos delante de Jesús. Jesús sabía lo que él estaba pensando y Jesús sabría también lo que él había hecho. Jesús sabría también esa historia que nadie más conocía y que él había comenzado a destruir la vida de María y le había ayudado a irse por ese mal camino. ¿Sabría Jesús todo eso y lo expondría públicamente en esta fiesta de agradecimiento que él estaba haciendo con todos sus amigos? Jesús lo delataría en público. ¿Sería este el peor día de su vida? Bueno, esos pensamientos por unos instantes dominaron la mente de Simón, pero Jesús empezó a decirle, Simón, tengo que decirte algo. Y cuando Jesús dice estas palabras, él se quiere matar, se quiere morir. ¿Qué va a decir Jesús? Dime, maestro, le respondió. Y entonces, acá algo maravilloso de cómo es Jesús, ¿no? Que la historia que Jesús le cuenta, la parábola, la ilustración que le cuenta, lo hace de tal manera que solo él y Jesús
pueden decodificarla. De esta manera él se va a dar cuenta que Jesús conoce perfectamente lo que él hizo. Le conoce toda su basura de historia vieja. Él la conoce muy bien. Y entonces empieza a conocer una dimensión de Jesús que él nunca imaginó que podría llegar a conocer. Porque él sabía muy bien que gente como María no se la perdona. Pero si a gente como María, que son pecadores, no se los perdona, y por eso le molestaba que Jesús la acepte a sus pies, cuánto más él sabía que jamás él sería perdonado por el cielo. Pero la historia dice así: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. El detalle es que uno debe 10 veces más que el otro. Ambos, evidentemente, a este prestamista le han pedido una suma que ya no son capaces de devolver. No sé cuál fue la situación, pero lo cierto es que no pueden cumplir con esa deuda. Y como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ninguno de los dos podía pagar. En alguna manera están igualados, ninguno puede. Solamente que uno debe mucho más que el otro. Entonces la pregunta de Jesús es, ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál de los dos tendrá una respuesta más amorosa, digamos, para con el prestamista? Y entonces dice Simón, supongo que aquel a quien más perdonó, contestó Simón. Bueno, juzgaste bien, le dijo Jesús. Y luego se volvió hacia la mujer. Y entonces pone en escena estos 2 jugadores. ¿Por qué ponen en escena a Jesús a los 2 jugadores? ¿Por qué mira a la mujer y después le habla a él? Bueno, porque eran 2 los deudores. Uno debía 50, el otro debía 500. Cuando Jesús empieza a explicar esta parte, Simón entiende lo que le está diciendo. María entiende lo que está diciendo. Entonces Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Bueno, cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Jesús le está explicando que María expresó mucho más amor por Jesús que el que estaba expresando Simón. Y acá empieza a revelar entonces algo tan tremendo, ¿no? Por esto te digo, si ella ha amado mucho, mirá qué importante cómo resuelve esta situación Jesús. Si ella ha amado mucho, que es la expresión que era visible en la actitud que estaba teniendo delante de todos sin que le importe lo que los demás piensen, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Fíjate que en esta comparación Jesús está mostrándole que María recibió más perdón que él. María recibió más perdón que Simón. Pero había algo que los 3 sabían muy bien. Y es que el mayor deudor, el de las 500 monedas, no era María. María era la de 50. Una pecadora que no podía pagar. Pero había ahí en ese pequeño grupito alguien que debía 10 veces más. Porque era pecador como todos, pero en el caso particular que estaban conversando, era el primer culpable de que María haya llegado a lo que llegó. Y sin embargo,
él no había recibido ese perdón. ¿Y sabes por qué no lo había recibido? Porque él pensaba que Dios jamás perdonaría a una basura como él. Y no sé si estamos de acuerdo, pero capaz que vos y yo coincidiríamos, ¿no? A una porquería de persona así que encima se disfrazaba de santito porque era un líder fariseo, no te olvides, ¿no? Los que eran más respetados por ser buenos guardadores de la ley y demás. Él no tenía perdón. Ahora Jesús le estaba explicando, mira, es verdad que no mereces el perdón, pero si recibieras el perdón, y él entendió por la manera amorosa como Jesús lo trató, Jesús no lo expuso delante de todos, se lo explicó solamente que había dos deudores y que el prestamista se lo perdonó a los dos, a la de 50 y al de 500. Ese día empezó el fariseo Simón a conocer a un Jesús y a un Dios que no estaba dentro de su radar. Él no conocía a un Dios así. Él conocía a un Dios justo, pero no conocía a un Dios de amor como el que estaba descubriendo en este momento. En este que pensó que podía ser el peor día de su vida y el que sería descubierto delante de todos, no, descubrió a un Dios de amor que le está explicando simplemente, qué tremendo, le está explicando que para él, para una basura como él, también hay perdón. Qué tremendo mensaje, qué gran bendición recibió esta noche Simón, por favor. Y entonces Jesús le dijo ahora a María, le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Ahora, Jesús ya la había perdonado hacía rato y María lo sabía. Pero en esta oportunidad, Jesús está queriendo que todos esos que al verla a ella decían, la pecadora, Jesús quería que su nombre quede completamente limpio delante de todos. Que todos sepan que sus pecados han sido perdonados. Así como Jesús sanó al leproso Simón, Jesús sanó a la pecadora María. Y Jesús salvó y perdonó a la pecadora María. Y ya no era la pecadora María, era una nueva persona. Su tremenda historia pasada era pasada justamente y por delante tenía una esperanza y una expectativa gloriosa, a pesar de lo que había sido. Los otros invitados que fueron conmocionados por lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo, y aunque no entendieron los pormenores de la historia, escucharon esta parte de Jesús hablando a la que consideraban pecadora. Tus pecados quedan perdonados. Entonces comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús continúa yendo más allá todavía en su diálogo con María, pero frente a todos. O sea, está haciendo público esta declaración para con María. Y le dice a María, tu fe te ha salvado, no solo te sanó, permitiendo que seas victoriosa sobre el pecado, sino que te ha salvado. Jesús le dijo a la mujer, vete en paz. Qué lindo porque la había redimido personalmente y ella lo sabía. Pero claro, nunca podía evitar las malas miradas de los vecinos, aquellos que conocieron su vieja historia. Y a partir de este día Jesús le hizo un regalo más completo todavía. Porque públicamente todos ahora sabían que María era una bendita hija de Dios perdonada por el cielo y por Jesús y salvada por él. Qué lindo. ¿Cuántos regalos hubo en esta fiesta, no? Pensar que Simón quiso hacer una fiesta para agradecer a Jesús. Pensar que todos fueron a esa fiesta no para pedirle de verdad, no iban a pedirle a Jesús. Iban todos a decirle gracias. Imagínate, estaba Lázaro. ¿Qué iba a hacer Lázaro? Iba a decirle gracias, Jesús. ¿Qué iba a decir Marta? Jesús, resucitaste a mi hermano. ¿Qué iba a decir cada uno, no es cierto, de los que estaban ahí? María, que lo expresó no con palabras, sino con actos. Y así todos fueron a decirle gracias a Jesús. Nadie fue a decirle, Señor, dame más.
porque era tanto lo que habían recibido. Y sin embargo, Jesús les dio a todos mucho más que lo que podían haber imaginado. A María, que no esperaba más nada de Jesús, porque ya consideraba tenerlo todo, le regaló esta nueva dimensión de vida, que la dignificó delante de todos y además les aseguró que esta historia de lo que esta noche había pasado sería conocido por todas las personas que alguna vez en su vida escuchasen el Evangelio. Y por eso es que los 4 evangelistas registran esta historia. Y además, para el organizador de la fiesta, se dio cuenta de que tendría que hacer una fiesta bastante más grande, porque recibió un regalo que nunca imaginó. Tan fuerte fue la impresión para Simón, te digo, que el haber sido sanado de la lepra pasó a ser un detalle a partir de este día. Porque la lepra lo más que podía hacer era matarlo, torturarle, una vida desastre, pero más que matarlo, de ahí no pasaba. Pero pecador sin perdón, como él sabía que era, su vida llegaba hasta ahí y se terminaba. Y ahora Jesús le contó, no, para vos también hay salvación. Y cerrando este tema, quería comentarte también, llegó la hora de terminar, que para vos y para mí también hay salvación. Nunca des lugar en tu mente a pensar que fuiste demasiado lejos. Para vos no, porque no funciona así la mirada de Jesús. Uno debía 50, otro debía 500, pero ¿sabes qué? Ambos fueron perdonados.